La almirante Elina Chen se encontraba en el mirador del CSS Prometheus, con sus manos curtidas entrelazadas a la espalda mientras observaba la barrera resplandeciente que había aprisionado a la humanidad en su sistema solar durante los últimos 30 años. El campo de cuarentena cuántico se extendía por el espacio como una cortina iridiscente. Hermoso, pero un recordatorio constante de la vergüenza de la humanidad. Comprobación final de sistemas completa, informó el comandante Marcus Rivera desde su puesto. El proyecto Lázaro está listo. Elena se permitió una pequeña sonrisa. Durante 3 décadas, el Concordato Galáctico había descartado a los humanos como peligrosamente impredecibles, confinándolos a su sistema natal con una tecnología supuestamente incomprensible para ellos. Nunca se molestaron en preguntar por qué los humanos aceptaron su encarcelamiento tan silenciosamente. Señalice al resto de la flota, ordenó Elena. Comiencen la secuencia. En todo el puente, los oficiales se movían con una precisión ensayada. El Prometheus no era solo la nave de guerra más avanzada de la humanidad. Era su venganza, construida a la vista de todos mientras sus carceleros observaban con superioridad satisfecha. Los alienígenas habían esperado que los humanos se enfurecieran contra sus barreras, que se agotaran intentando abrirse paso a la fuerza bruta. En cambio, la humanidad había hecho lo que mejor sabía hacer. Observaron, analizaron e innovaron. La firma energética del campo cuántico se onduló en su pantalla táctica. El mayor logro del Concordato, una barrera que se adaptaba a cualquier intento convencional de romperla. Pero el pensamiento convencional siempre había sido la debilidad de la humanidad, hasta que se convirtió en su mayor fortaleza. Señora, la voz de Rivera tenía un matiz de emoción. Las inversas cuánticas están alineadas. Estamos detectando las fluctuaciones de campo predichas. Elena asintió. Proceda con la fase 2. El núcleo del motor experimental del Prometheus cobró vida, su diseño revolucionario producto de innumerables sacrificios y brillantez. Mientras el Concordato pensaba que los humanos simplemente sobrevivían detrás de sus barreras, ellos habían estado evolucionando. Cada intento fallido de romper la cuarentena les había enseñado algo nuevo. Cada revés estimulaba una mayor innovación. Distorsión del campo al 40%, anunció Rivera. 60%, 80%. La barrera ante ellos comenzó a brillar más intensamente, su simetría perfecta perturbada por la firma cuántica del Prometheus. Los alienígenas habían creado su barrera usando tecnología avanzada, pero no tuvieron en cuenta el ingenio humano. El núcleo del motor no intentó atravesar la barrera. En cambio, hizo que el Prometheus existiera temporalmente en un estado que la barrera no podía reconocer. Distorsión al máximo. Estamos listos, almirante. Elena enderezó su uniforme. Envíen el mensaje al Concordato. Veamos cómo reaccionan a los humanos imposibles haciendo lo imposible. El oficial de comunicaciones asintió, transmitiendo la declaración cuidadosamente preparada a través de todas las frecuencias del Concordato. Atención, Concordato Galáctico. Habla la almirante Elina Chen de la nave espacial confederada Prometheus. Su cuarentena de la humanidad termina hoy. Les ofrecemos una opción: reconocer a la humanidad como iguales y abrir relaciones diplomáticas, o ser testigos de primera mano de por qué nos temían lo suficiente como para encarcelarnos. La respuesta fue inmediata. Un torrente de comunicaciones de pánico entre las naves del Concordato mientras sus sensores detectaban lo imposible. Una nave de guerra humana preparándose para romper su barrera impenetrable. Múltiples naves del Concordato aproximándose, informó el táctico. Están cargando armas. La sonrisa de Elina se hizo más afilada. Todavía creen que pueden intimidarnos. Preparen el paquete de demostración. El paquete de demostración era otro ejemplo del pensamiento lateral de la humanidad. Si bien el Concordato había esperado que los humanos desarrollaran armas, no habían esperado que reimaginaran por completo cómo funcionaba el combate espacial. Naves del Concordato en rango, informó Rivera. Exigen nuestra rendición inmediata. Desplieguen los espejos. Del casco del Prometheus emergieron cientos de pequeños objetos, cada uno apenas más grande que un satélite.
Las naves del Concordato ni siquiera se molestaron en apuntarles. Sus sensores los identificaron como escombros. Ese fue su primer error. Espejos en posición, confirmó Rivera. Calibración de campo completa. Envíenles nuestra respuesta, ordenó Elena. Los espejos se activaron de repente, creando una compleja red de campos cuánticos entrelazados. Las naves del Concordato dispararon, sus armas de energía lanzándose hacia el Prometheus. Pero en lugar de impactar en la nave humana, sus ataques fueron atrapados en la red de espejos, redirigidos y amplificados antes de ser devueltos a sus originadores. Los escudos alienígenas, diseñados para resistir ataques directos, resultaron inútiles contra sus propias armas vueltas en su contra. Sistemas sobrecargados, las alertas de emergencia sonaron en las frecuencias del Concordato mientras sus naves se oscurecían. Todas las naves del Concordato desactivadas, informó el táctico con silenciosa satisfacción. Sin bajas, como estaba planeado. Elena asintió. La demostración había sido perfectamente calibrada. Abrumadora pero no letal. La humanidad quería demostrar su valía, no empezar una guerra. Aunque si la guerra llegaba, estaban listos. La firma cuántica de la barrera se está desestabilizando, anunció Rivera. Punto de brecha formándose. Este era el momento de la verdad. 30 años de preparación, de aprendizaje y adaptación habían llevado a este momento. La barrera ante ellos comenzó a abrirse como una cortina. La comprensión de la humanidad de sus principios fundamentales les permitió lograr lo que el Concordato había considerado imposible. Llévanos a través, ordenó Elena. Envíen un mensaje a la Tierra. La Operación Lázaro es un éxito. La resurrección de la humanidad ha comenzado. Mientras el Prometheus se deslizaba a través de la brecha, Elena pensó en todos los sacrificios que habían llevado a este momento. El Concordato había intentado enseñar humildad a la humanidad. En cambio, les enseñaron paciencia, ingenio y, lo más importante, el valor de ser subestimados. La verdadera pregunta ahora era si el Concordato aprendería de su error o si necesitarían algunas demostraciones más de por qué la humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas. Múltiples naves diplomáticas del Concordato aproximándose, informó Comunicaciones. Están solicitando una conferencia inmediata. La sonrisa de Elena llegó a sus ojos. Ahora eso está mejor. Parece que finalmente están listos para hablar como iguales. El Prometheus navegó hacia el espacio sin cuarentena. Un símbolo del espíritu indomable de la humanidad y un recordatorio para la galaxia. Nunca subestimes a una especie que convierte las barreras en puentes y el encarcelamiento en innovación. La sesión de emergencia del Concordato estalló en caos mientras la pantalla holográfica mostraba lo imposible. El CSS Prometheus flotando serenamente a través de su barrera cuántica, rodeado de naves de guerra del Concordato desactivadas. El primer orador Saxel, su forma cristalina brillando con agitación, pidió orden entre los representantes reunidos de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Los humanos han violado su cuarentena, insistió el tercer orador Ubean, sus tentáculos bioluminiscentes pulsando con alarma. Debemos responder con fuerza inmediata. Pero el segundo orador Rilan, el más antiguo entre ellos, levantó un apéndice estabilizador. Quizás primero deberíamos entender cómo lograron esta hazaña. Se suponía que nuestra tecnología de barrera estaba más allá de su comprensión. En la cubierta de observación del Prometheus, la almirante Chen observaba cómo se acercaban las naves diplomáticas con una cautela cuidadosamente medida. Su pantalla táctica mostraba sus armas desactivadas, una señal prometedora. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Informes de la flota fantasma listos, anunció en voz baja el comandante Rivera. Esperando su señal. Elena asintió, manteniendo una expresión neutral mientras se enfrentaba a la transmisión entrante de los representantes del Concordato. Este era el momento que determinaría si la diplomacia prevalecería o si la humanidad necesitaría proporcionar una demostración más dramática de sus capacidades. La proyección holográfica se materializó, mostrando a la cúpula del Concordato reunida. Sus rasgos alienígenas mostraban diversos grados de conmoción, ira y, lo más importante, miedo.
La forma cristalina del primer orador Saxel refractaba la luz en patrones que sus enólogos habían aprendido que indicaban un estrés extremo. Almirante Chen, comenzó Saxel, su voz armónica cuidadosamente modulada. Su violación de la cuarentena es una grave infracción de la ley del concordato. Perspectiva interesante, respondió Elena con frialdad. Nosotros lo vemos como la conclusión natural de un encarcelamiento ilegal de una especie sintiente. Pero quizás deberíamos discutir asuntos más urgentes, como la flota de naves de guerra automatizadas que hemos posicionado en todo el espacio del concordato mientras ustedes se concentraban en nuestra pequeña demostración de la barrera. La revelación golpeó como un golpe físico. Los tallos sensoriales del segundo orador Ryland se pusieron rígidos. Imposible. Nuestras redes de detección se basan en firmas de impulso convencionales, interrumpió Elena. Al igual que su barrera impenetrable se basaba en la física convencional, la humanidad ha superado el pensamiento convencional. ¿Les gustaría una demostración? Hizo un gesto a Rivera, quien envió la señal. A través del espacio del concordato, cientos de naves previamente invisibles aparecieron de repente, sus espejos cuánticos desactivándose para revelar naves que se habían deslizado más allá de los sistemas de detección más sofisticados de la galaxia. Por la primera luz, susurró el tercer orador Ubean, su bioluminiscencia atenuándose en estado de shock. Elena se permitió una pequeña sonrisa. La flota fantasma representa solo uno de los desarrollos de la humanidad durante nuestro encarcelamiento. Podríamos haberlos usado para lanzar un ataque sorpresa. En cambio, los estamos usando para abrir un diálogo. Un diálogo a punta de pistola, observó secamente el primer orador Saxel. Nos habrían escuchado de otra manera, replicó Elena. Hace 30 años, juzgaron a la humanidad demasiado peligrosa para unirse a la sociedad galáctica. Nunca preguntaron por qué explorábamos tan agresivamente, por qué nos desarrollábamos tan rápidamente, por qué parecíamos tan enfocados en la tecnología militar. Asumieron que nos entendían, y esa suposición condujo a este momento. Hizo un gesto y la pantalla táctica se actualizó, mostrando las verdaderas capacidades de la flota fantasma. Los alienígenas observaron en un silencio atónito mientras se daban cuenta de que estas naves podrían haber atacado el corazón de su civilización en cualquier momento. La humanidad no quiere la guerra, continuó Elena. Queremos una asociación de iguales. Nuestra peligrosa imprevisibilidad, como la llamaron, no es un defecto. Es nuestra mayor fortaleza. Mientras sus civilizaciones se han sentido cómodas con el progreso incremental, la humanidad constantemente empuja los límites, busca nuevas soluciones, transforma las limitaciones en oportunidades. El segundo orador Ryland avanzó, sus ojos antiguos estudiando a Elena intensamente. Ciertamente ha demostrado ese punto, almirante, pero ¿por qué revelar su ventaja? ¿Por qué no mantener el elemento sorpresa? La expresión de Elena se suavizó ligeramente. Porque la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología ni nuestro ingenio. Es nuestra capacidad para convertir enemigos en aliados. La flota fantasma no está aquí para amenazarlos. Está aquí para protegerlos. Protegernos. La forma cristalina del primer orador Saxel pulsó con confusión. ¿De qué? De algo que han olvidado, respondió Elena sombríamente. Algo que ha estado durmiendo en la oscuridad entre las galaxias. Algo que está empezando a despertar. Sus civilizaciones se han estancado, cómodas en su superioridad tecnológica. Pero la humanidad, nos hemos estado preparando para amenazas que no pueden imaginar. La revelación cayó como un meteorito entre los líderes del concordato. Habían encarcelado a la humanidad pensando que estaban conteniendo una amenaza. En cambio, casi se habían privado de su mayor aliado potencial contra un peligro que habían olvidado que existía. Quizás, dijo lentamente el segundo orador Ryland, es hora de que revisemos nuestra evaluación del lugar de la humanidad en la galaxia. Elena asintió. Eso sería sabio, porque la elección ante ustedes no es si aceptar a la humanidad como iguales. La elección es si quieren a la humanidad a su lado o si prefieren enfrentarse a la oscuridad solos. La flota fantasma colgaba silenciosamente en el espacio a su alrededor. Ya no era una amenaza,
sino una promesa de protección, de innovación, de un futuro donde la peligrosa imprevisibilidad de la humanidad podría ser el mayor activo de la galaxia. La verdadera guerra se acercaba, y la humanidad había pasado 30 años preparándose para ella. En lo profundo de las agujas cristalinas de la cámara central del concordato, la revelación de la advertencia de la humanidad desató una tormenta política. La Cámara del Consejo, normalmente un modelo de debate ordenado, se había dividido en facciones a medida que las especies tomaban partido en la cuestión humana. El primer orador Saxel observó cómo su orden cuidadosamente mantenido se desmoronaba. La Alianza Mercuriana, liderada por los Ardani basados en silicio, exigía una acción militar inmediata contra la flota humana. Las mentes colectivas del Imperio Trice abogaban por un compromiso diplomático, y el antiguo Observatorio Bright, representado por el segundo orador Rilan, insistía en investigar las afirmaciones de la humanidad sobre la amenaza que despertaba. Los humanos hablan de peligros entre las galaxias, se dirigió Rilan a la cámara, sus tallos sensoriales desgastados por la edad balanceándose con urgencia. Nuestros registros más antiguos hablan de tales amenazas, registros que hemos elegido olvidar. Leyendas convenientes, replicó Uvean, sus patrones bioluminiscentes parpadeando con escepticismo. Los humanos fabrican estos cuentos para manipularnos. Su flota fantasma demuestra que son exactamente lo que temíamos, demasiado peligrosos para confiar. A bordo del Prometheus, la almirante Chen revisó la transmisión encriptada del comando de la Tierra. Los datos encriptados cuánticamente confirmaron sus peores temores. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo habían detectado movimiento. El antiguo enemigo se estaba agitando antes de lo previsto. El concordato sigue discutiendo, informó el comandante Rivera, monitoreando los canales diplomáticos. Algunos nos creen, pero otros necesitan pruebas, terminó Elena sombríamente. Activó el sistema de comunicación cuántica de la nave. Aquí la almirante Chen a todas las naves de la flota fantasma. Inicien el protocolo Cassandra. En todo el espacio del concordato, las naves humanas comenzaron a transmitir datos, telemetría del espacio profundo, anomalías gravitacionales y patrones de radiación que contaban una historia escalofriante. La cosa que hibernaba entre las galaxias era vasta, antigua y hambrienta, y estaba despertando. En la cámara del Consejo, la evidencia apareció en todas las pantallas. Las formas cristalinas de los Ardani vibraron con conmoción mientras sus avanzados sensores confirmaban la autenticidad de los datos. La conciencia colectiva del Imperio Trice guardó silencio, procesando las implicaciones. Esta es la razón por la que la humanidad se desarrolló tan agresivamente. La voz de Elena llenó la cámara mientras se dirigía directamente al Consejo. Nuestros científicos detectaron las primeras señales hace siglos. Sabíamos que había algo ahí fuera, algo que había visitado antes. Las ruinas en Marte no fueron dejadas por accidente. Eran una advertencia. La cámara estalló de nuevo, pero de manera diferente ahora. Las especies que momentos antes habían estado exigiendo la contención humana, de repente pedían una alianza. Otros, impulsados por el miedo o el orgullo, todavía se resistían. Incluso si esta amenaza es real, interrumpió el primer orador Saxel, su forma cristalina refractando la luz en complejos patrones de preocupación. ¿Por qué deberíamos confiar en que la humanidad nos ayude? Han demostrado su capacidad para engañarnos, para infiltrarse en nuestro espacio sin ser detectados. Porque podríamos haber atacado en cualquier momento, pero no lo hicimos, respondió Elena. La flota fantasma podría haber desactivado sus mundos, interrumpido sus gobiernos o simplemente haber observado cómo esta amenaza los consumía. En cambio, estamos aquí ofreciendo nuestra ayuda, compartiendo nuestro conocimiento. El segundo orador Rilan se movió al centro de la cámara, su antigua forma imponiendo atención. He accedido a nuestros archivos más antiguos. Los patrones en los datos humanos coinciden con registros de la Gran Oscuridad, una era que elegimos olvidar. Cuando nuestros antepasados se enfrentaron a la extinción desde más allá del borde galáctico. La cámara se silenció mientras Rilan proyectaba imágenes que reflejaban las advertencias de la humanidad. Vastas formas moviéndose entre las estrellas, civilizaciones que se silenciaban,
sectores enteros del espacio que se oscurecían. Nuestros antepasados sobrevivieron, continuó Rylan, pero a un costo tal que eligieron olvidar en lugar de recordar. Construyeron el concordato no para gobernar, sino para esconderse, para mantener la ilusión de seguridad a través del estancamiento. Pensamos que el impulso de la humanidad por explorar y avanzar era peligroso. Nunca consideramos que podría ser necesario. La voz de Helena transmitía un peso de comprensión. Los antiguos mitos de la Tierra cuentan todos la misma historia. De dioses y monstruos que vinieron del cielo, de batallas que dieron forma a nuestro mundo. Nosotros no olvidamos. Nos preparamos. Cada avance, cada innovación, cada paso hacia el espacio fue impulsado por el conocimiento de que necesitábamos estar listos. La cámara del concordato bullía con una nueva energía a medida que las especies comenzaban a alinearse con la causa de la humanidad. Los Ardani, sus mentes de silicio procesando los datos con una lógica fría, fueron los primeros en prometer formalmente una alianza. El Imperio Trice le siguió, su conciencia colectiva reconociendo la fuerza en la unidad. Pero algunos, como el tercer orador Ubean y sus seguidores, seguían sin estar convencidos. Vieron en la advertencia de la humanidad una oportunidad para la conquista, un truco para dividir al concordato desde dentro. Qué conveniente, la bioluminiscencia de Ubean pulsaba con escepticismo, que la humanidad llegue con esta advertencia justo cuando demuestran su superioridad militar. Buscan gobernarnos a través del miedo. Si quisiéramos gobernar, respondió Elina con calma, no estaríamos aquí hablando. La flota fantasma demostró que podríamos haber tomado el control en cualquier momento. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí porque al enemigo real no le importan nuestras diferencias políticas. No negocia. No muestra piedad. Consume. Como para subrayar sus palabras, nuevas alertas parpadearon en las pantallas de la cámara. Los sensores del espacio profundo detectaban masivas perturbaciones gravitacionales. El antiguo enemigo no solo se estaba agitando. Se estaba despertando más rápido de lo que nadie había predicho. El concordato se enfrentaba a una elección. Mantener sus cómodas ilusiones de superioridad y control o abrazar la incómoda verdad de que la peligrosa imprevisibilidad de la humanidad podría ser exactamente lo que necesitaban para sobrevivir. Las fracturas en el Consejo se profundizaron, pero no en las líneas que nadie había esperado. La división ahora no era entre los que temían a la humanidad y los que la aceptaban. Era entre los que podían enfrentar la oscuridad venidera y los que preferirían fingir que no existía. Y en el vacío entre las galaxias, algo vasto y hambriento se agitó, indiferente a las disputas políticas de aquellos que pronto se convertirían en su presa. Las transmisiones de los sensores del espacio profundo pintaban una imagen de pesadilla en el puente de mando del Prometheus. Masivas distorsiones gravitacionales ondulaban a través del espacio, distorsionando la luz misma mientras entidades antiguas comenzaban a agitarse. La almirante Chen observaba los flujos de datos con sombría determinación, sabiendo que todo para lo que la humanidad se había preparado estaba a punto de ser puesto a prueba. Múltiples naves del concordato aproximándose, informó el comandante Rivera. Lideradas por la nave insignia del segundo orador Rylan, solicitan atraque de emergencia. El anciano Rylan se había convertido en el más firme defensor de la humanidad dentro del fracturado concordato, la memoria genética de su especie conservando ecos del horror que casi había consumido la galaxia eones atrás. Mientras su delegación abordaba el Prometheus, Helena notó la urgencia en sus movimientos. Los archivos profundos han sido desvelados, anunció Rylan sin preámbulos, sus tallos sensoriales temblando. Lo que encontramos, almirante, su gente tenía razón. Los patrones coinciden exactamente. La gran oscuridad no solo consume vida, consume el espacio mismo. La realidad se descompone a su paso. Helena asintió sombríamente. Lo sabemos. Los monumentos más antiguos de la Tierra no eran solo edificios. Eran sistemas de alerta calibrados para detectar frecuencias cuánticas específicas. Las antiguas civilizaciones que visitaron la Tierra no eran colonizadores ni conquistadores. Eran refugiados que huían de algo que no podían combatir. ¿Pero cree que podemos combatirlo ahora? La pregunta de Rylan llevaba el peso de las esperanzas de incontables civilizaciones.
Tenemos que hacerlo, respondió Elena, activando una pantalla holográfica segura. Esto es en lo que la humanidad ha estado trabajando realmente durante los últimos 30 años. La pantalla mostraba un enorme proyecto de construcción oculto en el cinturón de asteroides de la Tierra, una plataforma de armas diferente a todo lo que el Concordato había concebido jamás. Pero no era solo un arma. Todo el cinturón había sido transformado en un sistema de defensa interconectado. La barrera cuántica que usaron para aprisionarnos, continuó Elena, no solo aprendimos a evitarla. Aprendimos a convertirla en un arma. Las naves de la flota fantasma no son solo naves de guerra. Son puntos focales para una red cuántica que puede reescribir las leyes de la física dentro de espacios definidos. Los tallos sensoriales de Rilan se pusieron rígidos al comprender. Han vuelto nuestra propia tecnología contra la gran oscuridad. La mejoramos, corrigió Elena. Su civilización dejó de innovar porque tenían miedo de llamar la atención. La humanidad siguió avanzando porque sabíamos que no teníamos otra opción. La tecnología de la barrera era brillante pero limitada. La hicimos adaptable, agresiva. En las pantallas de la nave, las distorsiones gravitacionales se hicieron más fuertes. El antiguo enemigo ya no se estaba simplemente agitando. Se estaba despertando por completo, y mucho más rápido de lo que nadie había predicho. El primer orador Saxel y sus partidarios todavía se niegan a reconocer la amenaza, informó Rilan con pesar. Han ordenado a la flota del Concordato interceptar y destruir su flota fantasma. Creen que si eliminan a la humanidad, la amenaza desaparecerá de alguna manera. La expresión de Elena se endureció. Entonces serán testigos de lo que la humanidad puede hacer realmente. Comandante Rivera, inicie el protocolo Aegis. En todo el espacio del Concordato, las naves de la flota fantasma comenzaron a moverse en perfecta sincronización. La red cuántica entre ellas se activó, creando una compleja red de campos superpuestos que comenzó a alterar el tejido mismo del espacio. Por la primera luz, susurró Rilan, observando cómo las naves humanas ejecutaban maniobras que deberían haber sido imposibles. ¿Qué han creado? Una red de defensa, explicó Elena. Cada nave actúa como un nodo en una red cuántica que puede detectar y responder a amenazas a un nivel fundamental. La gran oscuridad consume la realidad. Bien, le daremos indigestión. Las alertas de advertencia sonaron de repente en todas las naves, tanto humanas como del Concordato. El enemigo había llegado. Vastas formas oscuras moviéndose entre las estrellas, distorsionándolo todo a su paso. La realidad misma parecía deshilacharse a su alrededor. Múltiples anomalías de clase Omega detectadas, informó Rivera, su voz firme a pesar del terror que tales entidades normalmente inspiraban. La red cuántica está respondiendo. Integridad de la red al máximo. La flota fantasma se movió como una sola, sus campos cuánticos expandiéndose y entrelazándose. Donde las entidades antiguas tocaban estos campos, retrocedían. Por primera vez en su existencia sin edad, encontraron un espacio que se negaba a ceder a su hambre. Imposible, respiró Rilan, observando cómo la tecnología de la humanidad hacía lo que incontables civilizaciones no habían logrado hacer: herir a lo ingiebel, resistir a lo irresistible. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La gran oscuridad había consumido galaxias, y no se le negaría su festín fácilmente. Mientras la red de defensa de la humanidad mantenía la línea, la verdadera pregunta seguía siendo: ¿superaría el Concordato su miedo y orgullo a tiempo para unirse a la lucha? ¿O la humanidad se enfrentaría sola a la oscuridad entre las estrellas? La respuesta determinaría no solo el destino de la Tierra o del Concordato, sino de toda la realidad al alcance del antiguo enemigo. Y a bordo del Prometheus, la almirante Chen se preparaba para demostrar por qué la peligrosa imprevisibilidad de la humanidad estaba a punto de convertirse en el arma más grande de la galaxia. La realidad misma gritó cuando la gran oscuridad se estrelló contra la red de defensa cuántica de la humanidad. La flota fantasma mantuvo sus posiciones, cada nave un faro de desafío contra entidades que previamente no habían conocido resistencia alguna. A bordo del Prometheus, la almirante Chen observaba cómo se desarrollaba la batalla por la existencia misma. Estabilidad de la red al 60% y bajando,
informó el comandante Rivera, sus manos danzando sobre los controles tácticos. El enemigo está aprendiendo, adaptándose a nuestros campos cuánticos. Justo como predijimos que lo harían, respondió Elena con calma. Señalice a las naves del Concordato. Es hora de mostrarles por qué necesitamos trabajar juntos. A través de lo que quedaba del espacio normal, la gran oscuridad presionaba su ataque. Donde su presencia tocaba áreas desprotegidas, la realidad simplemente dejaba de existir, dejando atrás vacíos que desafiaban la comprensión. La flota del Concordato, dividida entre los intransigentes de Saxel y los partidarios de Rilan, observaba con horror cómo sus armas resultaban inútiles contra el antiguo enemigo. Aquí la almirante Chen a todas las naves del Concordato. La voz de Elena cortó el caos de la batalla. Lo que están presenciando es porque la humanidad nunca dejó de prepararse, nunca dejó de innovar. Sé sus campos cuánticos adaptándose y evolucionando en tiempo real. Ahora, comandante, ordenó Elena. Inicie el protocolo Prometheus. El núcleo del motor experimental de la masiva nave de guerra humana cobró vida, canalizando una potencia que hizo temblar el tejido del espacio-tiempo. La red cuántica no solo defendía ahora, atacaba, volviendo el poder destructor de la realidad de la gran oscuridad contra sí misma. A todas las naves del Concordato, transmitió Elena, han visto lo que la humanidad puede hacer sola. Pero les ofrecemos una elección. Únanse a nosotros. Añadan su tecnología a la nuestra y juntos podremos acabar con esta amenaza de una vez por todas. Por un momento, la galaxia pareció contener la respiración. Luego, una por una, las naves del Concordato comenzaron a moverse en formación con la flota fantasma. Su tecnología de barrera, originalmente diseñada para aprisionar a la humanidad, se fusionó con la red cuántica, fortaleciéndola, expandiéndola. Estabilidad de la red en aumento, informó Rivera con creciente emoción. 80%, 90%, más allá de los límites teóricos. Las naves del Concordato, su tecnología está resonando perfectamente con la nuestra. La flota combinada se movió como una sola. Su campo cuántico unificado creando algo nuevo. Un arma que no solo resistía a la gran oscuridad, sino que reescribía activamente las leyes de la física a su alrededor. Donde las entidades antiguas habían consumido la realidad, este nuevo poder obligó a la realidad a contraatacar. Por la primera luz, susurró Rilan, observando cómo la gran oscuridad retrocedía por primera vez en la historia cósmica. No solo estamos defendiendo, estamos ganando. La batalla alcanzó su punto culminante cuando las innovaciones de la humanidad y la tecnología establecida del Concordato crearon un bucle de retroalimentación de adaptación continua. La red cuántica evolucionó más rápido de lo que el antiguo enemigo podía responder, volviendo su propio poder destructor del universo en su contra. Con un chillido que distorsionó la realidad y resonó a través de las dimensiones, la gran oscuridad comenzó a retirarse. Donde había consumido el espacio, el campo combinado humano-concordato lo restauró, sellando las heridas en la propia realidad. Están huyendo, anunció Rivera con incredulidad. La red cuántica no solo los está haciendo retroceder, los está forzando a la dormancia. Mientras el antiguo enemigo huía de regreso al vacío entre las galaxias, la flota reunida flotaba en el espacio, tripulaciones humanas y alienígenas por igual tratando de procesar lo que acababan de lograr. Siglos de horror, eones de impotencia contra las fuerzas cósmicas, terminados por la cooperación entre las civilizaciones más antiguas de la galaxia y sus recién llegados más innovadores. En la Cámara del Concordato, el primer orador Saxel se enfrentó a la almirante Chen, no como un ser superior dirigiéndose a una raza en cuarentena, sino como un igual frente al representante de la humanidad. Los encarcelamos porque temíamos lo que su imprevisibilidad podría traer, admitió Saxel, su forma cristalina reflejando la luz de una galaxia ahora más segura gracias a la innovación humana. Nunca consideramos que este mismo rasgo sería nuestra salvación. Elena sonrió. Los mayores logros nunca provienen de permanecer dentro de límites cómodos. Vienen de superar los límites, de combinar diferentes perspectivas, de convertir las debilidades en fortalezas. ¿Y ahora?, preguntó Rilan,
sus antiguos tallos sensoriales temblando de posibilidades. ¿Qué será de la relación de la humanidad con el concordato? Ahora, respondió Helena, hacemos lo que la humanidad hace mejor. Seguimos innovando, seguimos explorando, seguimos superando los límites. Pero esta vez, lo hacemos juntos. La gran oscuridad no se ha ido para siempre. Está ahí fuera, adaptándose, evolucionando. Cuando regrese, encontrará una galaxia unida, con el impulso de la humanidad por mejorar combinado con la sabiduría establecida del concordato. Mientras la flota fantasma y las naves del concordato comenzaban el trabajo de fortalecer la realidad contra futuras incursiones, Helena miró las estrellas. Ya no eran una barrera que superar, sino una frontera que explorar juntos. La humanidad se había demostrado a sí misma no a través de la conquista o la dominación, sino ofreciendo protección, convirtiendo el encarcelamiento en una oportunidad, mostrando que los mismos rasgos que otros temían podían convertirse en la base de un universo más fuerte. El amanecer de una nueva era había llegado. Nacida del matrimonio entre la imprevisibilidad humana y la sabiduría alienígena. Y en la vasta oscuridad entre las estrellas, la vida continuaría evolucionando, adaptándose, creciendo. No a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. La capitana Meera Vex estudiaba los datos de telemetría que se desplazaban por la consola de mando a bordo del Garra Carmesí, una de las naves piratas más temidas del borde exterior. Su tripulación reptiliana se movía con eficiencia practicada por el puente, sus escamas brillando bajo la luz roja de emergencia que bañaba el centro de mando en un brillo ominoso. Objetivo confirmado, capitana, informó el primer oficial Sexar, su lengua bífida moviéndose con ansiedad. Carguero de suministros de la Federación Terrestre, Helios. Defensas mínimas, tripulación estándar. Debería ser una presa fácil. Los ojos plateados de Meera se entrecerraron mientras consideraba el voluminoso carguero que flotaba en el campo de asteroides más adelante. Después de 20 años de asaltar naves en 3 sectores, había aprendido que las presas fáciles a menudo escondían las sorpresas más desagradables. Aún así, su tripulación necesitaba este botín. Sus últimos 3 asaltos habían resultado vacíos, y la reputación del Garra Carmesí comenzaba a resentirse. ¿Cuál es el manifiesto?, preguntó, pasando una mano con garras por su cresta de plumas iridiscentes. Esa es la parte extraña, respondió Sexar, la confusión evidente en su voz. Está listado como suministros agrícolas, pero las lecturas de energía no coinciden. Están consumiendo demasiada energía para un simple equipo agrícola. Meera sintió un cosquilleo de anticipación en sus escamas. Los humanos eran conocidos por sus prácticas de envío engañosas, a menudo ocultando carga valiosa detrás de descripciones mundanas. Pero también eran conocidos por otra cosa: ser absolutamente despiadados cuando se les acorralaba. Desplieguen los drones de escaneo, ordenó. Quiero un análisis detallado antes de comprometernos. Los drones se lanzaron silenciosamente al espacio. Sus campos de sigilo haciéndolos casi invisibles contra el telón de fondo de las estrellas. Mientras se acercaban a la nave humana, Meera notó algo extraño en la trayectoria del carguero. ¿Por qué tomarían esta ruta?, musitó en voz alta. Está lejos de las principales rutas de envío. Quizás están tratando de evitar a los piratas, sugirió Krix, su oficial de armas, sus mandíbulas chasqueando con diversión. Quizás quieren que los encuentren, replicó Meera, sus instintos gritando precaución. Los datos de los drones comenzaron a llegar y las sospechas de Meera se profundizaron. Las bodegas de carga estaban fuertemente blindadas, haciendo imposibles los escaneos detallados. La distribución de energía era completamente incorrecta para un simple carguero, con concentraciones inusuales alrededor de las bahías de carga. Y la tripulación, solo 6 señales de vida. Mínimo para una nave de ese tamaño, señaló Sexar. Confían mucho en la automatización. Demasiado mínimo, insistió Meera. Esto no está bien. Pero antes de que pudiera ordenar una retirada, la estación de Krix estalló en alertas. Capitana, el carguero está lanzando algo. Docenas de pequeños objetos salieron disparados del casco del Helios,
sus firmas enmascaradas hasta el último momento posible. El entrenamiento de combate de Meera se activó al instante. «Maniobras evasivas», rugió. «Toda la potencia a los escudos». El Garra Carmesí viró bruscamente, sus avanzados motores gritando mientras empujaban la nave en un giro desesperado. Pero los objetos no eran armas, al menos no convencionales. A medida que se acercaban, se revelaron como pequeños drones altamente maniobrables, cada uno apenas más grande que un torso humano. «Están intentando atracar», gritó Krix con incredulidad. Efectivamente, los drones se estaban adhiriendo al casco del Garra Carmesí, sujetándose con abrazaderas magnéticas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, comenzaron a perforar el blindaje exterior. «Equipos de abordaje», se dio cuenta Meera con creciente horror. «No se están defendiendo. Nos están abordando». Las implicaciones la golpearon como un rayo de plasma. No habían encontrado una presa. Habían caído en una trampa. Este no era un carguero huyendo de los piratas. Era un cazador diseñado específicamente para atraer y capturar naves piratas. «Bloqueen todos los compartimentos», ordenó. «Equipos de seguridad a los puntos de brecha y sáquennos de su rango de armas». Pero mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la nave y los primeros informes de combates llegaban desde múltiples cubiertas, Meera se dio cuenta de por qué las rutas de suministro humanas se habían vuelto tan peligrosas para los piratas. No solo habían fortificado sus defensas, habían convertido toda su flota logística en un arma. Los suministros agrícolas eran probablemente drones de combate de grado militar y sistemas de defensa automatizados. La tripulación mínima significaba más espacio para medidas de seguridad automatizadas. Incluso la extraña ruta de la nave a través del campo de asteroides había sido calculada para ofrecer la posición de emboscada perfecta. Mientras el sonido del combate se acercaba al puente, Meera tomó una decisión que salvaría a su tripulación pero dañaría para siempre su reputación. «Toda la tripulación, abandonen la nave. A las cápsulas de escape». Los humanos los habían superado por completo, volviendo sus propias tácticas en su contra. Mientras Meera veía a su tripulación evacuar, juró que si sobrevivía a esto, difundiría la palabra. Las rutas de suministro humanas no eran rutas de envío. Eran terrenos de caza, y los piratas eran la presa. La teniente Sarah Chen estaba sentada en el centro de mando tenuemente iluminado del Helios, una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios mientras observaba la pantalla táctica. Las cápsulas de escape de la nave pirata se estaban lanzando exactamente como se predijo, dispersándose en el campo de asteroides como peces asustados. «Contacten al Comando Marsal», ordenó. «Díganles que la fase 1 está completa. El Garra Carmesí ha sido neutralizado con éxito». Su pequeña tripulación, en realidad más un equipo de supervisión para los sistemas automatizados de la nave, trabajaba con silenciosa eficiencia. Habían hecho esto docenas de veces antes, pero los piratas nunca parecían aprender. Cada vez que pensaban que habían encontrado un objetivo fácil, descubrían demasiado tarde porque las rutas de suministro humanas se habían convertido en zonas prohibidas para los asaltantes. «Señora», llamó el especialista técnico Rodríguez desde su puesto. «Las unidades CIBE han asegurado el 80% de la nave objetivo. La resistencia es mínima. Pero...» Chen se volvió, notando la preocupación en su voz. «¿Pero qué?» «Estamos detectando algunas lecturas inusuales en su núcleo de motor. La secuencia de apagado no está procediendo normalmente». La sonrisa de Chen se desvaneció. Esta era la razón por la que las tripulaciones humanas seguían siendo necesarias. Los piratas nunca jugaban según las reglas, y la IA no siempre podía adaptarse lo suficientemente rápido a sus medidas desesperadas. «Muéstramelo», ordenó, moviéndose hacia la estación de Rodríguez. La pantalla mostraba una compleja matriz de firmas de energía que emanaban de la sección de ingeniería del Garra Carmesí. «Han manipulado su núcleo para que se sobrecargue». «Táctica clásica de tierra quemada», comentó el jefe de seguridad Park desde el otro lado de la sala. «Si no pueden quedarse con su nave, nadie la tendrá». Chen estudió las lecturas un momento más, luego se enderezó con decisión. «Desplieguen las unidades Aegis».
Su tripulación intercambió miradas. Las unidades Aegis eran su última innovación. Drones de ingeniería especializados diseñados para contrarrestar exactamente este tipo de situación. Pero también eran increíblemente clasificados. Usarlos significaba papeleo. Mucho papeleo. Los piratas ya han visto nuestras unidades de abordaje estándar, señaló Chen. Y una vez que escapen, las historias se difundirán. Bien podríamos mostrarles por qué intentar autodestruirse cerca de una nave humana es una idea igualmente mala. Las unidades Aegis se lanzaron desde las bahías especializadas del Helios, sus elegantes formas apenas visibles contra el telón de fondo del espacio. A diferencia de las unidades HY orientadas al combate, estos drones fueron construidos con un único propósito: tomar el control de los sistemas enemigos por la fuerza. A través de la pantalla táctica, Chen observó cómo las unidades Aegis irrumpían en la sección de ingeniería del Garra Carmesí. Se movían con una precisión increíble, interactuando con los sistemas de la nave a un nivel que habría parecido magia para la mayoría de las especies. «Están dentro», informó Rodríguez, comenzando los procedimientos de contención del núcleo de emergencia. «Espera, algo está mal». Los indicadores de advertencia parpadearon en su pantalla. El núcleo de la nave pirata no solo estaba manipulado para sobrecargarse. Había sido modificado con algún tipo de sistema de defensa viral. Mientras las unidades Aegis intentaban interactuar con él, la firma de energía del núcleo se volvió aún más inestable. «Inteligente», murmuró Chen. «Han estado aprendiendo de sus camaradas caídos. Park, envía al equipo de abordaje. Tendremos que hacer esto a la antigua». Park asintió y comenzó a dar órdenes a los especialistas de combate humanos que esperaban en la bahía de despliegue del Helios. A diferencia de las unidades automatizadas, estos eran veteranos del espacio, expertos en manejar lo inesperado. «¿Qué hay de los piratas que escapan?», preguntó Rodríguez. «Déjalos ir», respondió Chen, con los ojos fijos en la pantalla táctica. «Eso es parte del plan. Cada pirata que escapa se convierte en un mensajero, difundiendo la palabra sobre por qué es un suicidio asaltar las rutas de envío humanas». Pero primero, introdujo una serie de comandos. Y las luces externas del Helios se encendieron a máxima potencia, iluminando su casco. Donde antes parecía ser un simple carguero, ahora su verdadera naturaleza se hizo evidente. Puertos de armas ocultos emergieron de paneles encubiertos. Torretas de defensa automatizadas se desplegaron y la señal del transpondedor de la nave cambió para revelar su designación real. US Helios, nave de interdicción pirata. «Envíen un mensaje a las cápsulas de escape», ordenó Chen. «Que sepan exactamente con qué se encontraron hoy. Quiero que entiendan que esto no fue solo mala suerte. Esta fue la respuesta de la humanidad a la piratería». Mientras su tripulación transmitía el mensaje, Chen reflexionó sobre lo lejos que había llegado la humanidad. En los primeros días de los viajes espaciales, las naves humanas habían sido presa fácil. Pero los humanos habían hecho lo que siempre hacían. Se adaptaron, innovaron y convirtieron sus debilidades en fortalezas. Los piratas habían esperado encontrar un transporte vulnerable. En cambio, se habían encontrado con una de las innovaciones más recientes de la humanidad, una nave cazadora asesina especializada disfrazada de nave mercante. Las bodegas de carga no estaban llenas de suministros agrícolas. Albergaban uno de los sistemas de defensa automatizados más sofisticados jamás creados. Junto con los drones y los equipos de combate necesarios para capturar o destruir a cualquier pirata lo suficientemente tonto como para atacar. «El equipo de abordaje está a bordo», informó Park. «Se dirigen a ingeniería ahora». Chen asintió, sabiendo que pronto el Garra Carmesí se uniría a su creciente colección de naves piratas capturadas. Cada una era estudiada, su tecnología analizada e incorporada a las defensas de la humanidad. Y cada captura enviaba un mensaje más fuerte a los clanes piratas. Las rutas de envío humanas ya no eran terrenos de caza. Eran trampas, cebadas y esperando a cualquiera lo suficientemente valiente o tonto como para morder el anzuelo. La batalla por la sección de ingeniería del Garra Carmesí resultó más desafiante de lo que la teniente Chen había anticipado. Mientras su equipo de abordaje se abría paso por los retorcidos corredores,
Encontraron algo para lo que ni la simulación más sofisticada podría haberlos preparado: ingenio impulsado por la desesperación. Señora, tiene que ver esto. Llegó la voz del sargento Torres por el comunicador. El tono del veterano miembro del equipo de abordaje transmitía una mezcla de admiración y preocupación. Han convertido toda su cubierta de ingeniería en un laberinto de trampas mortales. A través de las transmisiones de los cascos del equipo, Chen observó cómo navegaban más allá de minas de plasma improvisadas, campos de distorsión gravitacional y corredores que podían ser ventilados al espacio con solo pulsar un interruptor. Los piratas se habían preparado claramente para la posibilidad de ser abordados. Estas no son defensas piratas estándar, observó Park, estudiando las imágenes. Han estado estudiando nuestras tácticas, asintió Chen sombríamente. Se han adaptado a nuestras unidades automatizadas. Fíjense cómo las trampas están diseñadas específicamente para contrarrestar los patrones de comportamiento de los drones. Estaban aprendiendo, pero también lo estaban los humanos. A medida que el equipo de abordaje encontraba cada nuevo obstáculo, lo documentaban, lo analizaban e improvisaban soluciones. Cuando encontraron corredores llenos de explosivos activados por sensores, usaron los generadores de pulso electromagnético incorporados en sus trajes para activarlos de forma segura desde la distancia. Cuando se enfrentaron a mamparos sellados revestidos con cortadores de plasma, desplegaron una espuma especializada que se endurecía al instante, neutralizando las armas. La inestabilidad del núcleo aumenta, informó Rodríguez desde su estación. Cualquier sistema viral que hayan instalado está acelerando la secuencia de sobrecarga. Chen tomó una decisión rápida. Torres, olvídate de asegurar toda la cubierta. Lleva a tu equipo a la consola principal de ingeniería. Nos ocuparemos de las trampas más tarde. Entendido, respondió Torres. Pero señora, hay algo más. Estas defensas no solo están destinadas a detener a los abordadores. Nos están guiando. Los ojos de Chen se entrecerraron. ¿Guiándonos a dónde? La respuesta llegó momentos después cuando el equipo de Torres llegó a la sala de control principal de la sección de ingeniería. La enorme cámara había sido completamente rediseñada, convertida en lo que solo podría describirse como un campo de exterminio. Torretas automatizadas cubrían las paredes. Los conductos de energía habían sido expuestos y electrificados. Y en el centro, rodeada por un laberinto de defensas letales, se encontraba la consola de control del núcleo. Es una trampa dentro de una trampa, se dio cuenta Chen. Querían que llegáramos a este punto. Pero los piratas habían cometido un error crítico. Habían diseñado sus defensas basándose en cómo se comportaban típicamente los humanos. Esperaban un asalto frontal, un enfoque de fuerza bruta respaldado por tecnología superior. No estaban preparados para lo que sucedió a continuación. Ejecuten el protocolo Omega, ordenó Chen. En todo el Garra Carmesí, las unidades ciber restantes cambiaron repentinamente sus patrones de comportamiento. En lugar de continuar su barrido metódico de la nave, convergieron en puntos específicos del casco, puntos que, según el análisis estructural que realizaron durante el abordaje inicial, correspondían a conductos de energía clave. Torres, mantenga la posición, ordenó Chen. A mi señal. Las unidades CIBE activaron sus cortadores de plasma simultáneamente, cortando las líneas de energía en toda la nave. Durante una fracción de segundo, antes de que los sistemas de emergencia pudieran activarse, el Garra Carmesí se oscureció. En ese momento de oscuridad, el equipo de abordaje de Chen atacó. Sus trajes, equipados con células de energía especializadas, funcionaban independientemente de los sistemas de la nave. Mientras las defensas automatizadas de los piratas se reiniciaban y la energía de emergencia luchaba por activarse, los humanos se movieron con una precisión ensayada. Núcleo asegurado, informó Torres menos de 30 segundos después. No va a creer esto, señora. El sistema viral no es solo software. Modificaron físicamente la matriz de contención del núcleo. Chen se inclinó hacia adelante, estudiando la transmisión del casco de Torres. Los piratas no solo habían manipulado su núcleo para que se sobrecargara. Lo habían reconstruido en algo completamente nuevo. Algo que,
Si su análisis inicial era correcto, podría revolucionar el diseño de naves. Mantengan los protocolos de contención, ordenó. Pero quiero que se documente cada detalle de esa modificación. Es posible que los piratas nos hayan dado sin querer nuestro próximo salto tecnológico. Mientras su equipo aseguraba el resto de la nave, Chen no pudo evitar apreciar la ironía. Los piratas habían adaptado sus defensas basándose en cómo operaban típicamente los humanos, sin darse cuenta de que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología o sus tácticas. Era su capacidad para aprender de sus enemigos, para tomar lo que funcionaba y mejorarlo. Cada trampa que los piratas tendieron, cada defensa que idearon, se convirtió en otra herramienta en el arsenal de la humanidad. Y mientras las últimas secciones del Garra Carmesí quedaban bajo control humano, Chen supo que en algún lugar del campo de asteroides, los piratas escapados ya estaban difundiendo la palabra. Atacar naves humanas no era solo peligroso. Era una lección de por qué la humanidad se había convertido en la fuerza más formidable de la galaxia, no a través de un poder abrumador o números superiores, sino a través de su infinita capacidad para adaptarse, improvisar y volver las fortalezas de sus enemigos en su contra. 2 días después de asegurar el Garra Carmesí, la teniente Chen se encontraba en lo que quedaba de la bodega de carga de la nave pirata, rodeada de descubrimientos que hacían que sus suposiciones anteriores sobre las operaciones piratas parecieran ingenuas. La bodega había sido convertida en algo entre un laboratorio de investigación y una instalación de ingeniería inversa. Inventario final completado, señora, informó Rodríguez, su tableta mostrando una extensa lista. Va a querer ver esto usted misma. La bodega de carga contiene muestras de tecnología de docenas de especies, muchas clasificadas oficialmente como preespaciales por el Consejo Galáctico. Pero estos no eran simples trofeos. Eran especímenes de investigación cuidadosamente documentados, completos con análisis detallados y posibles aplicaciones militares. No eran solo piratas, murmuró Chen, examinando un dispositivo que parecía ser un híbrido de 3 tecnologías alienígenas diferentes. Esta es una operación de inteligencia tecnológica a gran escala. Eso no es todo, agregó Park, emergiendo de un compartimento oculto que habían descubierto detrás de un mamparo falso. Encontramos sus registros de comunicaciones. El Garra Carmesí no trabajaba solo. Son parte de algo mucho más grande. Chen accedió a los datos en su tableta segura, y sus ojos se abrieron de par en par al leer. Los piratas habían estado recolectando y analizando tecnología para una misteriosa organización conocida solo como el Concordato. Su misión no era un simple asalto. Era una evaluación sistemática de las capacidades tecnológicas de cada especie. Miren estas prioridades de objetivo, dijo, desplazándose por los registros. No estaban atacando naves al azar. Estaban apuntando específicamente a naves que transportaban nueva tecnología o innovaciones únicas. Pero ¿por qué centrarse tanto en las rutas de envío humanas? La respuesta se encontraba en otro conjunto de archivos, estos fuertemente encriptados hasta que las unidades Aegis los descifraron. Revelaron algo que hizo que la sangre de Chen se helara. Análisis detallados de las tasas de desarrollo tecnológico humano, con un enfoque particular en la capacidad de la humanidad para adaptarse y mejorar la tecnología alienígena. No somos solo objetivos, se dio cuenta Chen. Estamos siendo estudiados. Los piratas están probando nuestras defensas, analizando nuestras respuestas, documentando cómo nos adaptamos a nuevas amenazas. ¿Pero con qué propósito?, preguntó Rodríguez. Antes de que Chen pudiera responder, su comunicador sonó con un mensaje urgente del Helios. Teniente, estamos detectando múltiples naves saliendo de FTL en el borde del sistema. Las firmas de energía coinciden con naves piratas conocidas, pero hay algo más. Chen corrió de regreso al puente del Helios, su equipo siguiéndola de cerca. La pantalla táctica mostraba 5 naves dispuestas en una formación que nunca antes había visto usar a los piratas. Sus firmas de energía eran familiares, pero de alguna manera mejoradas, como si alguien hubiera tomado naves piratas estándar y las hubiera mejorado significativamente. Puestos de combate, ordenó. Pero incluso mientras su tripulación respondía, sabía que este no iba a ser un enfrentamiento típico.
Estas naves no se movían como piratas. Su formación era demasiado precisa, su aproximación demasiado calculada. Señora, llamó Rodríguez, su voz tensa. Estoy detectando firmas de energía similares al núcleo modificado que encontramos en el Garra Carmesí, pero mucho más refinadas. Estas naves han perfeccionado la tecnología. La revelación golpeó a Chen como un golpe físico. El Concordato no había estado estudiando las rutas de envío de la humanidad para aprender a asaltarlas más eficazmente. Habían estado utilizando a los piratas para realizar pruebas de campo, analizando cómo los humanos defendían sus naves y mejoraban su tecnología. Y ahora estaban listos para rebelarse. Una transmisión interrumpió sus sistemas de comunicación, eludiendo su mejor encriptación como si no existiera. La voz que habló estaba modulada artificialmente, pero el mensaje era claro. Teniente Chen, su captura del Garra Carmesí fue impresionante, aunque predecible. Han demostrado lo que ya sabíamos sobre la adaptabilidad humana. Ahora, discutimos el posible papel de la humanidad en la próxima reforma de la Sociedad Galáctica. Chen miró su pantalla táctica, notando cómo las naves enemigas ya se habían movido para cortar cualquier ruta de escape. Esto no era una batalla. Era una negociación forzada, y en algún lugar de los datos que habían recuperado del Garra Carmesí se encontraba la clave para entender lo que este misterioso concordato realmente quería. Mientras se preparaba para responder, Chen no pudo evitar la sensación de que la verdadera revelación no era sobre los piratas en absoluto. Era sobre el lugar de la humanidad en una galaxia mucho más compleja y peligrosa de lo que nadie había imaginado. Y los piratas más letales no eran los que atacaban naves. Eran los que habían estado estudiando silenciosamente a la humanidad todo el tiempo, preparándose para este momento. 6 meses después del encuentro con la flota del Concordato, la leyenda de lo que sucedió en ese remoto sistema estelar se había extendido por todo el espacio conocido. Pero como todas las leyendas, la verdad era más compleja que las historias contadas en los sombríos bares de las estaciones espaciales y los paraísos piratas. La comandante Sarah Chen, recién ascendida después del incidente, estaba sentada en su oficina a bordo de la estación Titán, revisando los informes clasificados que nunca llegarían al público. La pantalla holográfica mostraba el verdadero alcance de lo que habían descubierto ese día. El último análisis de inteligencia está listo, informó su asistente de IA. Las actividades del Concordato han disminuido en un 78% desde el incidente. Chen asintió, recordando cómo se había desarrollado esa confrontación final. El Concordato había esperado encontrar a los humanos predecibles en su imprevisibilidad. En cambio, habían descubierto algo mucho más peligroso, una especie que podía convertir incluso una manipulación calculada en su ventaja. Cuando las naves del Concordato los habían rodeado, exigiendo una negociación, Chen había transmitido un único paquete de datos. No una respuesta, sino el análisis completo que su equipo había recopilado de los bancos de datos del Garra Carmesí. Un análisis que revelaba no solo el estudio del Concordato sobre la tecnología humana, sino su estudio de cada raza espacial. ¿Le gustaría revisar el informe de las secuelas diplomáticas?, preguntó la IA. Chen casi se rió. Secuelas diplomáticas era un término educado para lo que había sucedido. A las pocas horas de su transmisión, los datos habían llegado a todas las principales potencias de la galaxia. El plan cuidadosamente orquestado del Concordato para manipular el desarrollo tecnológico a través de la piratería controlada había sido expuesto, junto con su objetivo final: guiar la evolución de la civilización galáctica según su propia visión. Pero habían cometido un error crucial. Al estudiar a la humanidad con tanto cuidado, se habían revelado a sí mismos. Cada ataque pirata, cada prueba tecnológica, cada análisis cuidadoso había dejado rastros. Rastros que, compilados por los servicios de inteligencia humanos, pintaban la imagen de una organización que había estado manipulando el desarrollo galáctico durante siglos. La reacción de otras especies había sido predecible. Indignación, demandas de justicia, llamamientos a la acción militar. Pero la respuesta de la humanidad había sido característicamente diferente. Mostrar estado del proyecto Fénix, ordenó Chen. La pantalla holográfica cambió, mostrando el estado de cientos de antiguas naves piratas,
ahora convertidas en lo que oficialmente parecía ser una flota de defensa mercante. Pero estas naves no solo defendían las rutas comerciales. Estaban cazando activamente los restos de la red del Concordato, utilizando las mismas técnicas y tecnologías que se habían utilizado para estudiar a la humanidad. El 70% de las instalaciones conocidas del Concordato han sido localizadas y contenidas, informó la IA. Sus activos restantes están siendo sistemáticamente aislados y neutralizados. La ironía no pasó desapercibida para Chen. El Concordato había pasado años estudiando cómo los humanos se adaptaban y mejoraban la tecnología alienígena. Ahora esas mismas habilidades se estaban utilizando para desmantelar su organización pieza por pieza. Pero la verdadera leyenda, la historia que ahora mantenía a los piratas alejados del espacio humano, no era sobre la confrontación o sus secuelas. Era sobre lo que sucedió cuando la flota del Concordato se dio cuenta de su error. Habían intentado retirarse, saltar a FTL y escapar con su conocimiento. En cambio, descubrieron que mientras se centraban en la transmisión de Chen, las unidades Aegis se habían infiltrado en sus naves a través de una vulnerabilidad encontrada en el diseño del núcleo modificado del Garra Carmesí. Una vulnerabilidad que los humanos no solo habían descubierto, sino mejorado. La flota del Concordato nunca escapó. Su propia tecnología, refinada y reutilizada por los ingenieros humanos, los había atrapado tan eficazmente como ellos habían atrapado a otros. «Informe final de bajas de la operación Barrido Limpio», preguntó Chen. «0 bajas en todos los bandos», confirmó la IA. Los miembros del Concordato fueron capturados vivos según el protocolo. Ese fue el detalle que realmente cimentó la reputación de la humanidad. No que hubieran derrotado al Concordato, sino que lo habían hecho sin una sola muerte. Los piratas que ahora evitaban el espacio humano no solo tenían miedo de una tecnología o tácticas superiores. Tenían miedo de una especie que podía derrotarte tan completamente que ni siquiera necesitaban matarte para hacerlo. Chen cerró la pantalla holográfica y miró por la ventana de su oficina los enormes astilleros de la estación Titán. Docenas de naves estaban en construcción, cada una incorporando las lecciones aprendidas del incidente del Concordato. Pero no estaban construyendo armas de guerra. Estaban construyendo algo mucho más efectivo. Naves que podían proteger, defender y adaptarse. Porque la mayor leyenda no era que los humanos hubieran derrotado a la red de piratas más sofisticada de la galaxia. Era que habían convertido esa victoria en algo constructivo, un nuevo enfoque de la seguridad galáctica que hacía obsoleta la piratería tradicional. Y en algún lugar ahí fuera, los fragmentos restantes del Concordato estaban aprendiendo la lección más difícil de todas. Estudiar la adaptabilidad de la humanidad era una cosa. Experimentarla de primera mano era algo completamente diferente.